hablarle a hombres, sobre todo a hombres hispanos, latinoamericanos, es difícil, porque nosotros los hombres latinoamericanos creemos que nos la sabemos todas. Somos expertos en todo, pero no tenemos la eficiencia que muchas veces nosotros decimos que tenemos. Por ejemplo, en mi casa, yo no soy muy diestro reparando cosas, pero cada vez que compramos algo que amerita armarlo, pues yo digo, yo lo hago solo. Porque para mí resulta humillante que mi esposa llame a algún amigo para decirle que yo no pude con eso. Entonces ella sabe que tiene la advertencia de dejarme solo con ese problema. La última vez que pasó algo así fue que compramos una mesa, una mesita auxiliar, y yo la vi muy simple. Y yo le dije a ella, pues yo la armo, mi amor, no te preocupes. Ella con escepticismo cede, porque es sumisa. Y entonces cuando me ve, me dice, ¿tú no vas a leer el manual? Digo, leer el manual para eso tan sencillo. Eso no es necesario. Y seguí con el proyecto. Ella dice, comenzando yo, mira, aquí dice que esto toma 15 minutos en hacerlo. Y yo la miro, le hago, claro, yo lo sé. Y comienzo. Y el reloj comienza como tac, tac, tic, tac, tic, tac. Después de 2 horas y media, para no alargar mucho el asunto, ella me dice, pero lee el manual. Le digo que yo no necesito el manual. Por tú estarme presionando tanto es que yo no he podido arreglar esto. Después de 3 horas, la mesa quedó armada, pero tiene que estar recostada de la pared para que no se caiga. Nos mudamos hace un tiempo y la mesa quedó en la otra casa ya para no tener ese oprobio, porque nosotros los hombres somos así. Somos expertos en todo y a veces nos cuesta recibir palabra de Dios, nos cuesta recibir realmente alguna instrucción. Por eso me paro aquí con temor y temblor, no solamente porque voy a comunicar la palabra de Dios, sino porque estoy frente a ustedes, que yo sé que lo saben todo. Así que revístanse de un poco de humildad todos y vamos a recibir lo que Dios quiere decirnos. Yo, en lo profundo de mi ser, yo creo que Dios va a hacer algo grande con este país y con todo lo que estamos siendo testigos. Porque yo no recuerdo haber visto un evento para hombres que despertara tanto interés como este. Y el templo esta mañana estuvo repleto, esto está repleto aquí hoy en la tarde y yo creo que hay una sed. Dios en su soberanía, en el espacio y en el tiempo, ha puesto una sed en hombres para nosotros pues cumplir con nuestro Señor, vivir para su gloria y además asumir los roles de responsabilidad en esta generación donde Dios nos ha puesto a vivir. Así que vamos a orar y vamos a solicitar del Señor que nos guíe, que es la única garantía que tenemos para que todo salga bien. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en todo lo que vamos a estar haciendo ahora para tu gloria y para tu honra. Comunica tu palabra, tu verdad, a pesar de mis limitaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que me toca es un hombre maduro. Hace un tiempito me invitaron a un programa de radio a hablar del tema y quien me invitó creía que el tema era un hombre inmaduro. Y entonces cuando vamos a comenzar el programa me dice, óyeme, ¿por qué te pusieron ese tema de que un hombre inmaduro? Digo, no sé, a lo mejor piensan que yo puedo hablar más de un hombre inmaduro que de un hombre maduro. Lo que creo que sí, por la experiencia que tengo, que yo puedo hablarle mejor de lo que un hombre inmaduro que de lo que un hombre maduro. Pero por la gracia del Señor tenemos que entender que la madurez no es un estado, no es un lugar donde nosotros estamos. No es que nosotros podamos decir, bueno, ya yo soy un hombre maduro y ya, no tengo que llegar a ningún lugar más. No, la madurez espiritual no es un lugar, es un camino. Mientras nosotros nos mantengamos en ese camino, somos personas maduras. El individuo, el hombre que se crea así, una persona que es
madura espiritualmente, no estamos diciendo que fue un evento y de ahí salió maduro. Ser maduro espiritualmente no es un evento, es un proceso. Por lo tanto, vamos a ver por la palabra de Dios la gran necesidad que nosotros tenemos, que tiene la iglesia, que tiene cada país, cada nación, de tener hombres maduros. Y yo voy a compartir con ustedes algunas evidencias de la profunda necesidad que tenemos de hombres maduros. Oiga esto, según el periódico USA Today, una niña de 16 años que se cría sin la figura paterna, sin su padre, tiene 5 veces más probabilidades de tener relaciones sexuales desordenadas y descontroladas que una que se haya criado con ambos padres. Y un hombre sabe si es machista o no hasta que es padre de hembras. En este caso, yo decía, yo no soy machista, pero cuando mi esposa me dijo que estaba embarazada y que era una hembra, yo dije, bueno, tengo una segunda oportunidad. La cosa se complicó cuando la segunda también era hembra. Entonces, uno entra como en crisis y ser padre de mujeres, de chicas, es un gran reto para nosotros que vivimos en una cultura tan machista como esta. Y de hecho recibimos mucha presión porque los hombres que tienen, por la gracia de Dios, o solamente varones, o tienen hembras y tienen varones, pues siempre se le acercan a uno. Mira, yo te voy a enseñar cómo que se hacen los muchachitos para que tú sepas. Y uno va asumiendo esas presiones y esos prejuicios culturales. Y yo tuve que desarrollar mi propia defensa para poder sobrevivir a los ataques. Y lo que yo creo es que cuando en una casa no hace falta más hombres, Dios le da hijas. ¿Ve? Entonces, cuando en una casa hay varones, Dios dice, ese hombre está medio flojito y necesita la ayuda de otros varoncitos, déjame enviarle hijos. Y así es que he podido sobrevivir ante los ataques. Pero lo cierto es que los que somos padres de chicas solamente, necesitamos tener una conciencia clara porque decimos, no, tú compartes con tu mamá que ustedes son mujeres. No, la figura paterna es el equilibrio en el hogar. Mis hijas se levantan por la mañana o se cambian y van donde mí. ¿Cómo me veo, papi? Yo siempre tengo que tener tiempo para decirle, oh sí, qué linda te ves, me gusta ese color, me gusta cómo te combina. No, yo creo que eso no te queda bien. ¿Por qué? Porque la mujer por naturaleza busca la afirmación masculina. Y ellas van a buscar un hombre según el modelo que yo le presente a ella de lo que es un padre, de lo que es un hombre. Oigan esta otra estadística. Los varones que no tienen sus padres en el hogar entre los 12 y los 22 años son 300 veces más propensos a delinquir, a caer en actividades delictivas. Esa es una estadística de la Comisión de Éticas y Libertades Religiosas de la Convención Bautista del Sur. En la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, dice de América Latina, analizando las carreras con mayor demanda en la región, derecho, medicina, ingeniería civil, en ese mismo orden, el índice de hombres que desertan de sus estudios universitarios en estas 3 carreras es de un 40% de hombres y solamente de un 35% de mujeres. Quiere decir que los hombres más tienen una deserción académica más altas que las mujeres. Aquí, en este país, en una estadística de la Oficina Nacional de Estadística, dice que atendiendo a los casos de hombres y mujeres viudos, apenas el 3.2 de los hombres viudos llevan las riendas del hogar frente a más de un 20% de las mujeres. Quiere decir que las mujeres tienen la tendencia a hacerse cargo más de las riendas del hogar por encima de un 18% con relación al hombre. También, según la CEPAL, dice,
en promedio en la región de América Latina, 1 de cada 5 niños menores de 15 años vive en condiciones de indigencia. Y entre los 6 países que están entre los primeros de esta región, dicen que el 30% de esos primeros 6 países, los niños viven en indigencia. El 30%. ¿Y a qué se debe eso? Ellos dicen que se debe a las condiciones socioeconómicas de su familia directamente relacionadas con la irresponsabilidad paterna. Esto es un escándalo. Quiere decir que si hay una región crítica en cuanto a lo que significa la figura paterna, es nuestra realidad de América Latina. En un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, de 24,000 mujeres en 10 países, reveló que entre el 24 y el 53% de estas mujeres recibió o fue víctima de la violencia doméstica. Estamos en un serio problema. Hubo 12.9 millones de hogares monoparentales en los Estados Unidos ahora en el 2007. El padre estaba ausente en 10.4% de eso. Es decir, 80% de los padres no estaban en sus hogares. Investigando biografía, dice un psicólogo y sociólogo de NYU en Nueva York, dice, investigando biografía de líderes ateos de los pasados 3 siglos, Paul C. Weiss descubrió que prácticamente todos los padres de estos personajes de la historia fueron distantes, ausentes o abusivos. Estamos en un serio problema. Obviamente, todo esto está asociado al comportamiento de nosotros como hombres. Cuando nosotros vamos a la historia, los historiadores y los científicos sociales pues han segmentado la historia en periodos. A esto se le llama periodización. Los que trabajan con la conducta humana han periodizado también la vida del ser humano. La etapa prenatal, la edad preescolar, la edad infantil, la pubertad, la adolescencia, la adultez, la vejez y la ancianidad. Quiere decir que se han segmentado la historia, periodización, pero también se ha segmentado la vida humana. En términos teológicos también algunos teólogos han segmentado la historia de la iglesia y le han puesto las dispensaciones. Quiere decir que cada etapa de la vida, cada periodo de la vida tiene sus propias características, sus propias prerrogativas. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, aunque el tema no es la madurez del ser humano, pero él entiende que hay algunos aspectos de la vida cristiana que los corintios no entendían por su inmadurez. Le dicen primero a los Corintios, capítulo 3, sois niños en Cristo, sois carnales, porque no entienden ni entienden todavía. Y en el mismo capítulo 13, versículo 11, Pablo le dice, cuando yo hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Quiere decir que Pablo con eso está diciendo, ustedes no entienden algunas cosas porque están retrasados espiritualmente. Y la madurez cristiana es vivir acorde al ciclo o a la etapa de vida que Dios nos ha permitido vivir. Por eso es que ustedes ven a hombres ya adultos jugando videojuegos. Y no es que es malo jugar videojuegos, pero no podemos darle prioridad a los videojuegos por encima de otras cosas que son muy importantes, a conversar con la esposa, conversar con los hijos, planificar las riendas del hogar, estudiar, leer, desarrollar algún ministerio. Entonces, la palabra de Dios nos da las pautas de cómo nosotros como hombres podemos vivir a la estatura y al nivel que Cristo quiere según la etapa de la vida en que nosotros estemos. Realmente la palabra de Dios se pronuncia con claridad, pero nosotros tenemos algunas dificultades para entender ese propósito y ese plan de Dios. Y la primera dificultad es que nosotros tenemos una herencia pecaminosa.
Todo era perfecto, dice Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Tan bueno en gran manera es que cuando Adán vio a Eva se convirtió en poeta y le dijo, esto es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Dios no consultó a Adán cuando iba a hacer a Eva. Simplemente Dios en su mente creativa le dio algo a Adán y a Adán le gustó lo que Dios le dio. Porque vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Después nosotros nos vamos a Génesis capítulo 3 y Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿y qué pasó? ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Y qué es lo que dice Adán? La mujer que tú me diste. Pues ya había pecado. Aquel hombre santo y perfecto ahora está contaminado por el pecado y aquello que se encontró bueno en un momento, ahora se lo encuentra malo. ¿Había cambiado Eva? No. ¿Estaba más vieja? No. Entonces, ¿qué pasó? Adán cambió. Y aquel hombre que al ver a Eva se convirtió en poeta, ahora viene y dice, la mujer que tú me diste, no solamente le echa la culpa a Eva, también le echa la culpa a Dios. Yo te pedí mujer a ti. Estamos, a partir de ese momento, contaminados por el pecado. Y mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa condición del hombre, esa herencia pecaminosa nos dificulta a nosotros entender la verdadera masculinidad, lo que significa ser un hombre maduro. ¿Por qué? Porque estamos contaminados con el pecado. Estamos luchando contra una carne que se revela a todo aquello que Dios ha propuesto. Entonces, la verdadera masculinidad está deformada por el pecado y eso es un problema. Pero la alternativa a eso es que nosotros tenemos que volver al original. Tenemos que volver al manual. El manual es la palabra de Dios. Muchas veces pretendemos ser hombres maduros. Muchas veces tenemos incluso buenas intenciones, pero queremos hacer estas cosas al margen del manual. Y nosotros tenemos que venir al manual y el manual nos va a decir que la verdadera masculinidad y el ser un hombre maduro viene por la aplicación de los principios bíblicos. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? En 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Toda escritura es inspirada ¿por quién? ¿Usted sabe qué significa inspirada? Soplada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, que significa confrontar, para instruir y para corregir. Por lo tanto, si no hay una masculinidad, si no estamos hablando, viviendo, pensando conforme a lo que Dios ha establecido, entonces tenemos que ir al original. Tenemos que ir a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a guiar, nos va a decir, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice el Salmo 119, 105. Por lo tanto, hermanos, vamos a regresar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios presenta, promueve y divulga. También debemos entender que la verdadera masculinidad y ser hombre, como Dios espera que nosotros seamos, es algo que se aprende. Dice la Escritura, instruye al niño en su camino, en Proverbios capítulo 22, versículo 6, y aun cuando sea grande, no se apartará de él. Yo voy a instruir a mis hijas en lo que debe ser su femineidad, y mi esposa va a modelarle a ella de lo que debe ser realmente una mujer conforme a lo que Dios ha establecido. Yo le voy a enseñar a mis discípulos, le voy a modelar a mis amigos, a mis hermanos, a mis ovejas, de lo que es ser un hombre conforme a lo que Dios ha establecido. Dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Lo que has oído y lo que has visto, Pablo no solamente habló,
sino que Pablo también modeló lo que es un verdadero hombre de Dios, lo que es un siervo de Dios, lo que es un hombre maduro que agrada a Dios en sus pensamientos y en sus acciones. Hoy, más que nunca, en estos tiempos de tanta confusión, es urgente que nosotros presentemos el verdadero modelo de masculinidad bíblica. Hoy, más que nunca, se requiere que los hombres de verdad sean hombres de verdad para la gloria de Dios. Hoy más que nunca, hoy más que nunca. Porque hoy más que nunca hay hombres que están diciendo que ellos no son hombres. Entonces hoy más que nunca hace falta eso, presentar el estándar de Dios, porque hombres están diciendo que ellos no son hombres, que están secuestrados, que son mujeres secuestrados en el cuerpo de un hombre. Y hay esperanza para ellos, para que ellos regresen a la masculinidad bíblica. Y por eso tenemos que proclamar el Evangelio de Jesucristo en todo momento y a toda criatura. Esta verdadera masculinidad tiene que ser proclamada. ¿Y por medio de qué se proclama? ¿Cómo yo promuevo la verdadera masculinidad? ¿Dando talleres? Bueno, sí, lo puedo dar, pero el medio por excelencia para divulgar la masculinidad es presentar al verdadero y perfecto hombre que jamás ha pisado esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Si queremos saber qué es un hombre, miremos a Cristo, que ese sí es un verdadero hombre, con dominio de sí mismo y vivió para la gloria de Dios. Ahora bien, hoy más que nunca, también es necesario que nosotros como hombres estemos llenos de gracia para comunicar eso. No vamos a promover el superhombre, eso no existe. No vamos a creernos superhéroes, donde nosotros vamos a caer entonces en la trampa del orgullo, diciendo, este es el mejor y único modelo de masculinidad, y por lo tanto quitarle la gracia al Evangelio, porque si no, entonces estamos bien mal. Nosotros tenemos que presentar el Evangelio con gracia, porque desde el punto de vista de la sociología y de la psicología, la masculinidad, dicen ellos, es una construcción social, relativa, contextual, donde los modelos de masculinidad y el comportamiento masculino no es absoluto, sino que cada quien escoge su modelo de masculinidad. Claro, un hombre maduro sabe distinguir entre lo que es cultural y lo que es principio bíblico. Nosotros sabemos, debemos mantener esa diferencia. Un padre viene en día pasado y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Lo vi nervioso, lo vi muy preocupado y me dice, yo tengo varios días que no duermo. Y le pregunto, ¿qué está pasando? Vamos a orar. Me dice, descubrí que mi hijo se está rasurando las axilas. Se está rasurando los pelos del pecho. Se está rasurando las piernas. Y cuando quería emparejarse las cejas, le dije, un momento. Aquí en mi casa yo no acepto esto. Y estoy muy preocupado. Y yo le dije, ¿qué es lo que te preocupa, pastor? Y me hace así, el hombre tiene pelo en pecho. Aquí nos vemos frente a lo que la cultura ha construido de lo que es ser un hombre. Y hasta cierto punto hay aspectos culturales, pero esto que están proponiendo los sociólogos y los psicólogos, de que cada quien elige la versión de masculinidad que entienda que mejor le convenga, entonces eso choca diametralmente contra las Escrituras. Vamos a leer un texto de la palabra de Dios y vamos a sacar algunos principios para ir resumiendo, porque el tiempo avanza, de lo que es un hombre de Dios. Así que les invito a que vayamos a Efesios capítulo 5, un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, pero pienso que comunica algunos principios
de una manera resumida que nosotros debemos abarcar hoy. Efesios capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde el versículo 25 en adelante. Antes de leer, voy a hablar breve y rápidamente del contexto de este pasaje. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia muy feminizada, que era la iglesia de Éfeso. En la ciudad de Éfeso se encontraba el famoso templo de Venus, y era una divinidad muy conocida. Y pues el templo de Venus era un atractivo muy conocido para muchos peregrinos que venían de todas partes del mundo, y las mujeres tenían una gran incidencia en este templo. Y Pablo está tocando algunos temas teológicos como la llenura del Espíritu Santo en el versículo 18, donde Pablo dice: y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo. Y lo que viene a partir del versículo 19 es cómo nosotros somos llenos del Espíritu Santo para mantenernos actuando, pensando como personas maduras. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona madura. Un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre maduro. Una mujer llena del Espíritu Santo es una mujer madura. Una joven llena del Espíritu Santo es una persona madura. Pero la llenura del Espíritu Santo no es como uno va o como uno ir a una estación de gasolina donde uno le dice: lléname el tanque, y eso te da por un rato para tú llegar a cierto lugar. No, no es que nosotros vamos a venir a esta conferencia, ese hombre, y vamos a decir: bueno, ahora yo tengo combustible espiritual que me va a durar, vamos a ver si me dura aunque sea 2 semanas, y la familia se deleita. Y lo que quisiera la familia es que haya conferencia como esta toda la semana. La palabra ser lleno del Espíritu Santo es un imperativo que nos dice que debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo. Por eso decía que la madurez cristiana no es un evento, es un proceso, no es un lugar, es un camino. Mientras yo me mantenga haciendo eso, yo me voy a mantener siendo lleno del Espíritu Santo. Mientras yo me mantenga en ese camino, yo me voy a mantener siendo una persona madura. Y Pablo, a partir del versículo 19, dice todo lo que una persona tiene que hacer para estar en la llenura del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Versículo 20, dando siempre gracias al Señor por todo. Versículo 21, sometiendo unos a otros en el temor del Señor. Versículo 22, la casada estando sometida a sus maridos. Y ahí llega el versículo 25, donde nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Como parte de ese proceso de mantenernos llenos del Espíritu Santo, como parte de ese proceso de la madurez cristiana. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, no estoy en el nivel donde Dios quiere que yo esté, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. Ahí está otra vez otro presente continuo, manteniéndome, extendiéndome hacia lo que está adelante. El camino de la madurez es constante. Vamos a ser cada vez más maduros, pero no tan maduros como el Señor quiere que nosotros seamos. Debemos caminar en esta senda de la madurez hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, pero eso no lo vamos a lograr nunca hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero mientras más la buscamos, más nos alejamos de nuestras carnalidades y de nuestras debilidades, que es lo que el Señor quiere. Entonces, en este capítulo 5, del 25 en adelante, el apóstol Pablo nos presenta cómo nosotros podemos mantenernos en la madurez. Obviamente, este texto, este pasaje tiene un fuerte acento en las relaciones matrimoniales, pero los solteros también van a llevar lo suyo, no se preocupen. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero lo hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque es justo esto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina y en la instrucción del Señor. Aquí, en este pasaje, vamos a ver algunos principios resumidos de lo que hace un hombre maduro. Y eso son, vamos a decir, 4 principios. Y el primero de ellos es que un hombre maduro ejerce liderazgo espiritual. Él es maduro espiritualmente y se va a comportar como una persona madura. Eso es lo que dice aquí en el texto. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo quién? Como Cristo amó a su iglesia. Cristo amó a su iglesia para que se entregó a sí mismo por ella. ¿Pero para qué? Para santificarla. Cristo no solamente nos salva, sino que quiere que nosotros vivamos una vida santa como iglesia. El propósito de nosotros no es simplemente que el Señor nos dé salvación. No, el propósito es nosotros vivir para la gloria de nuestro Señor. Como veíamos esta mañana, todo lo que nosotros vamos a hacer tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Y nosotros con nuestra vida santa debemos entender que es la mejor manera de glorificar a Dios. Ahora, si yo soy santo, yo quiero que mi esposa también sea santa. Por eso yo voy a ejercer liderazgo espiritual. Quien debe tomar la iniciativa de hacer el altar familiar soy yo. Quien debe tener la iniciativa de que se ore en mi casa soy yo. Quien debe tener la iniciativa de que se reflexione la palabra de Dios soy yo, porque Cristo amó a su iglesia para santificarla. Yo amo a mi esposa y a mis hijas para santificarla, para que ellas sean justas y piadosas. No la voy a exponer a nada que la pueda dañar espiritualmente. Hace tiempo, muchos años atrás, un hombre y su esposa vinieron a hablar conmigo porque cuando iban a tener relaciones íntimas, ellos veían películas pornográficas. Y ellos me decían que esos videos que ellos compraron eran educativos, que no eran películas así que se exhibían en el cine, sino que era un documental. Y yo le pregunté, ¿son dibujos? No, son actores. Oh. Entonces, ¿y qué ustedes hacen? No, nosotros lo vemos y ahí como que arrancamos. O sea, como un carro, como cuando no quiere prender, ¿verdad? Lo empuja y el carro prende. Entonces, yo le dije, miren, Dios no lo diseñó así. Lo primero es que nosotros tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros corazones. Dios, cuando le presentó a Eva, a Adán, ellos no tenían video de nada. Y el Señor le dijo, fructificad y multiplicaos. Deleítense ustedes mismos como pareja. Eso es una mentira, eso es una trampa. Estamos llevando intrusos al lecho matrimonial. Si nosotros amamos a nuestras esposas, nosotros la vamos a cuidar y vamos a prevenir todo tipo de práctica que dañe lo que es la santidad del matrimonio. Entonces en el lecho matrimonial no hay dos, sino que cuando damos cabida a lo que hay en nuestras mentes o a lo que podamos ver por medio de cualquier perversidad de video o lo que sea, ya no es una relación normal, es una orgía.
Entonces, mis hermanos, nosotros como hombres tenemos que proteger la santidad de nuestra relación. Yo sé que los hombres luchamos mucho con lo que nosotros vemos, pero un hombre maduro está muy consciente del problema que él enfrenta. Un hombre maduro no es que no tiene tentación, todos somos tentados. Jesús fue tentado, pero tenemos que reconocer nuestras debilidades. Y aquí el marido que tiene liderazgo espiritual, el hombre maduro, esta persona se entrega por su mujer, se entrega por sus hijos para santificarlos y para que ellos vivan para la gloria de Dios. Y Cristo es nuestro principal ayudador. Cristo es el modelo de perfección para los esposos, porque Pablo hace referencia constantemente a Cristo. Cristo es el modelo de marido cariñoso, afectuoso, porque Cristo hace referencia en el versículo 25 y en el versículo 28 a ese afecto y a ese cariño y a esa afabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo es el modelo de esposo honorable, como lo vemos en los versículos 26 al 28. Pero alguien dirá, pero pastor, yo no soy casado. Entonces, ¿cómo yo puedo estar en el camino de la madurez? Bueno, el hecho de que no sea casado no quiere decir que no sea una persona que esté también ejerciendo algún liderazgo espiritual. Tiene que ser el líder espiritual en tu familia, tiene que ser un líder espiritual en tu centro de trabajo, tiene que ser un líder espiritual en la escuela donde está, en la universidad. Pero el liderazgo espiritual tenemos que ejercerlo donde quiera que nosotros estemos. Tenemos que mostrar el carácter de Cristo. Tenemos que comportarnos con la debida madurez para nosotros poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. El hecho de que sea soltero no lo excluye. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos, y voy a dar solamente dos ejemplos que para mí son muy elocuentes de lo que es la madurez cristiana. Un ejemplo de eso, de un hombre inmaduro, lo vemos en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, los versículos del 11 al 32. Este muchacho, soltero, vivía en la casa de su padre según la parábola, y él quería gozar su vida. Nosotros conocemos la parábola, pero él quería estar lejos de su padre para él hacer lo que en la casa del padre no le permitían hacer. El padre tenía sus reglas y en esta casa se hace esto a la manera mía, decía el padre, supongo yo, como me decían los míos. En mi casa había sus reglas y yo creo que en la casa de todos nosotros, en nuestros hogares de orígenes, hay sus reglas. Son reglas que no están escritas, pero las cosas hay que hacerlas así. Y este muchacho no quería seguir las reglas. Noten que en los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y el resto tiene que ver con nuestra relación con los demás. Y el primero de esa segunda sección de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. Y están en orden jerárquico. Yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué honra a tu padre y a tu madre está primero que no matarás o no cometerás adulterio? Y la realidad es que aún en las iglesias se tolera más el que los padres tengan hijos rebeldes que un adúltero o un homicida. Es un pecado hasta cierto punto permisivo, porque a veces hasta los pastores tienen hijos medio rebeldes. No sé qué está pasando con este micrófono. Está. Ok. Entonces se tolera más. Me preguntaba, pero si en la realidad se tolera tanto la desobediencia, ¿por qué la Biblia no lo tolera? ¿Por qué encontramos en la ley hebrea que cuando unos padres tenían hijos rebeldes y después de ciertas amonestaciones, esos muchachos eran llevados a la plaza y allí apedreados y matados? ¿Por qué hoy se tolera tanto? ¿Por qué este mandamiento
está colocado en primer lugar sobre los otros mandamientos? La respuesta me la dio Brian Edwards en su libro Los 10 Mandamientos. Y Brian Edwards dice que esto está así, colocado en este orden, porque el hogar es el primer lugar donde los seres humanos nos enfrentamos a la autoridad. Es en el hogar donde se nos enseña a respetar. Es en el hogar donde se nos enseñan los límites. Y el ser humano que quiera vivir o pretenda vivir sin saber que hay límites, tendrá problemas en donde quiera que esté, porque todos estamos bajo autoridad. ¿Y dónde aprendemos eso? En el hogar. Y si usted creció en un lugar, en un hogar, donde la barrera de los límites y la autoridad estaba confusa, aprenda a vivir ahora con autoridad. ¿Y cómo aprendemos a vivir con autoridad? Sometiéndonos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo en el corazón nos va a guiar a entender estas cosas. Entonces, el hijo pródigo, inmaduro, él quería hacer lo que quería y tuvo que salir del hogar. Y grande fue su ruina. El otro ejemplo, que es todo lo contrario, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos en Lucas 2 un episodio en la vida de Cristo cuando él tenía 12 años. ¿Y qué pasó? Iban en caravana y Jesús se desapareció por 3 días. Y ellos buscando al maestro, en este caso a Jesús, y lo encuentran debatiendo con los maestros de la ley hebrea. Y María le dice, ¿por qué nos ha hecho esto? Y Jesús le responde, ¿no sabéis o no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero mira cómo termina este pasaje en versículo 51 de Lucas 2, y descendió con ellos. Jesús no le dijo, María, ¿se te olvida que yo soy el Mesías? Váyase para allá, déjeme a mí aquí. No dijo eso. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret con ellos y estaba sujeto a ellos. Siendo el Mesías, se sometió a los padres temporales que él tenía para modelarle a los solteros que todavía están bajo la autoridad de sus padres, que tienen que crecer bajo la sujeción de ellos, o tienen que crecer bajo la sujeción de los abuelos, o tienen que estar bajo la autoridad de alguien, porque el que no vive sujeto a la autoridad de alguien tendrá problemas con Dios y tendrá problemas con los hombres. Un hombre maduro sabe que debe estar sujeto a la autoridad. Por eso ejerce un liderazgo espiritual. Quien no se somete no puede ejercer la autoridad. Lot nunca se sometió o se sometió parcialmente a la autoridad de Abraham. Por eso la ruina familiar de Lot es evidente. La mujer la perdió. Sus 2 hijas la perdió. Su fortuna la perdió. Quien no se somete a la autoridad no podrá ejercerla. Quien no se somete a la autoridad no tendrá el respaldo de Dios en nada. Entonces, el liderazgo espiritual es lo primero que nos enseña este pasaje. En segundo lugar, un hombre maduro ejerce una jefatura responsable. Es decir, un hombre responsable. Él es la cabeza, pero la cabeza no es para oprimir, la cabeza es para conquistar, para conducir, para servir. Miren lo que dice el texto, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Si Dios nos ha puesto a nosotros como cabeza, y los que son solteros deben entender que en algún momento van a casarse y van a tener que ejercer el liderazgo y la jefatura, pero cabeza no es para oprimir, porque entonces seríamos dictadores. Yo no puedo decir en mi casa, tú tienes que someterte a mí porque yo soy el hombre. Porque si tienes que apelar a eso, entonces no eres líder. El líder no oprime, el líder conquista con su servicio. Yo como líder que ejerzo en mi familia o en la iglesia, yo tengo 2 formas de ejercer mi liderazgo. O lo hago
mediante la imposición del poder, mano dura. Aquí se hace lo que yo hago. Yo soy el jefe aquí en esta empresa. Yo les pago a ustedes. Yo les pago bien y aquí hay que hacer las cosas como yo diga. Y hay muchos hombres que se manejan así en la casa. Yo soy el hombre aquí en la casa. Yo soy tu papá y tú tienes que hacer lo que yo diga. Yo soy el pastor aquí en esta iglesia. Un hombre maduro no apela a los rangos para que los demás se le sometan. Un hombre maduro no tiene que recordarle a los demás quién es él para que los demás le respeten. Ustedes nunca oyeron a Jesús decir, no sé si en la Biblia mía no lo dice, ustedes tienen que respetarme porque yo soy el Mesías. Jesús nunca apeló a eso. Por lo tanto, el venir y oprimir a los demás porque estamos en una posición de poder, un marido maltratante con una esposa que depende económicamente de él, le dice, tú tienes que hacer lo que yo diga. Y ella no tiene otra opción. Los hijos están allí, todos, temblando de miedo. Recuerdo una foto que vi hace recientemente de un marido que es así, y cuando se iban a tirar la foto, dice, ríanse todos, y todos salieron. Ya, está bien. Entonces todos se fueron cabizbajos, porque en la foto parece que todos están sonrientes y felices, pero no es así. La otra opción que nosotros tenemos es el modelo de Cristo de liderazgo y es por medio del servicio. Jesús cuando habló de servicio se humilló a sí mismo. Jesús cuando habló de servicio tomó una tinaja y una toalla y le lavó los pies a los discípulos. El oficio consagrado para el esclavo de la casa, Jesús se hizo esclavo para modelarnos a nosotros de cómo nosotros debemos ejercer nuestra jefatura. Nosotros no somos líderes para imponernos, somos líderes para servir, no somos líderes para hacer lo que nosotros queramos, sino para glorificar al Señor. No somos líderes para obligar, sino para conquistar por medio del respaldo que Cristo nos da por nuestras buenas acciones. Realmente, esto es para mí de pensar. Según la Oficina Nacional de Estadística de este país, habían cerca de 2.671.000 hogares, de los cuales 1.015.000, es decir, el 38%, eran dirigidos por mujeres, las cuales no recibían apoyo de su cónyuge, ya sea por viudez, divorcio o por irresponsabilidad. Queremos ser cabeza para mandar, para que se haga lo que nosotros digamos, pero no para asumir los roles sacrificiales. Como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué hace Cristo con nosotros? Es paciente. Primera de Corintios, capítulo 13, ese gran poema al amor. Cristo es la manifestación tangible de eso. El amor es sufrido, el amor no busca lo suyo, es benigno, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Y yo que estoy diciendo estas cosas, tengo que revestirme de ese amor, porque a veces fallo en esto, con mi esposa o en mis relaciones interpersonales. Pero realmente tengo que estar consciente que yo, si quiero ejercer un liderazgo y actuar con madurez, voy a conquistar a mi familia, a mis ovejas, mediante el servicio, mediante el ejemplo, mediante la conquista de sus corazones, por medio del amor que yo le doy a ellos. Y ese amor permanece. Y ese amor nos lleva a actuar aún cuando nadie nos está viendo. Se cuenta la historia de un señor ya en la ancianidad, que su esposa de muchos años ya estaba padeciendo de un Alzheimer que él no podía manejarlo y hubo que recluirla en un centro especializado. Pero él se comprometió a visitarla todos los días. Y no importa con quién él estuviera, él iba a donde ella. Y un día iba y estaba compartiendo con unos amigos y le dijeron, no, tengo que ahora cita porque tengo que juntarme con fulana.
Y ellos le dijeron, oye, pero tú vas siempre, un día que tú no vayas no es nada. Además, ella no sabe quién tú eres. Y él le respondió, pero yo sí sé quién es ella. Yo sí sé todo lo que nosotros vivimos juntos. Y para mí, quizás en algunos momentos, decía él, es difícil lidiar con la situación, pero yo viví toda mi vida sacrificado para conquistarla a ella. Entonces, hoy en día no se me resulta pesado. Un líder se sacrifica por los demás. Un líder conquista los corazones no sobre la base de la imposición, sino sobre la base del amor y el servicio. Hágalo, que eso funciona en el nombre del Señor. No lo reclame, hágalo, eso funciona. Porque es palabra de Dios y la palabra de Dios se va a cumplir. Un hombre maduro, entonces, ejerce el liderazgo espiritual. Un hombre maduro ejerce una jefatura responsable. En tercer lugar, un hombre maduro ejerce provisión adecuada. Y estamos viviendo un tiempo donde muchas mujeres ganan más que el hombre y muchos hombres algunas veces tienen la tendencia de rescatarse de su mujer. Pero una de las cosas que distingue la responsabilidad del hombre maduro es que es un hombre que provee para su casa. Mire lo que dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Cómo quién? Como Cristo a la iglesia. Fíjense la referencia constante que nosotros encontramos a Cristo. Vamos a hacer liderazgo espiritual para santificar a nuestra familia como Cristo a su iglesia. Nosotros vamos a ejercer una jefatura responsable como Cristo es la cabeza y nosotros vamos a ejercer la provisión necesaria como Cristo a su iglesia. Es Cristo nuestra inspiración. ¿Usted sabe por qué? Porque probablemente en algunos momentos quizás nosotros no nos vamos a sentir con el gusto de proveer o dar lo que la familia necesita. A veces hay situaciones entre el hombre y la mujer. No sé si soy yo el único que tengo algunas situaciones de tensión, donde yo me he enojado con mi esposa. En mi casa quizás el más difícil soy yo. Ella es sumamente comprensiva. Pero quizás el que puede incidentar más las cosas soy yo y yo puedo provocar que ella se moleste. Y entonces puede haber tensión. Y a veces puedo olvidarme de que mi inspiración es Cristo en todo lo que yo hago. Hay una historia de una oveja, un hombre que va donde el pastor porque él ya no quiere a su mujer. No, yo no soporto a esa mujer. Para mí, esa mujer es como cualquier mujer de mi prójimo. Yo la aborrezco. No, porque usted tiene que amarla. Porque dice la Biblia, amad a vuestra esposa. Es que yo no la veo como esposa. Nosotros tenemos meses, ya casi un año que no tenemos ningún tipo de relación ni contacto. Yo la veo como una extraña. Entonces ya tú no la ves como esposa. No, ya yo no la amo como esposa. Pues ámala, porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, pero es que esa mujer se ha convertido no solamente en una extraña, sino en una enemiga. Bueno, como quiera tiene que amarlo porque la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. O sea, ya sea como esposa, como prójimo o como enemiga, de amarla no te vas a zafar. Por eso en cada una de estas características de la madurez cristiana es como Cristo a su iglesia. Ejercer jefatura responsable como Cristo a su iglesia. Ejercer liderazgo espiritual como Cristo a su iglesia. Y ahora proveer para los nuestros como Cristo también sustenta a su iglesia. En el 2011, en un estudio que se hizo en la Oficina Nacional de Estadística, contrastó que el 40% de los hogares está compuesto por parejas casadas, de los cuales el 22.5% es ejercida por mujeres en cuanto a la provisión.
Yo estaba hablando con un muchacho que él no se ha casado, ya él está doblando para segunda, ya llegando a tercera. Y ese muchacho, yo le dije, pero ¿y por qué que tú no te has casado? Ya tú tienes 40 años. ¿Qué es lo que tú esperas? Para después tener que buscar refuerzo con medicamentos cuando te cases. Cásate ahora, que todavía te queda algo. Y él me dice, no, es que en la iglesia hay muchas hermanas, pero alguna de ellas, yo necesito una mujer que me ayude económicamente. Digo yo, mírame, por favor, te reprendo en el nombre de Jesús. Oye, y me llamó la atención y he visto ya la tendencia de algunos muchachos que están en edad madura, ya listos para casarse. Algunos han goteado de la mata y han caído ya. Y ellos están esperando a una muchacha con la cual ellos puedan arreglar su mundo. Lo que antes pasaba con las mujeres que querían casarse con un hombre de dinero, ahora hay ciertos muchachos dentro de las iglesias, que espero que no estén a ninguno de aquí porque todos ustedes son maduros, que están buscando a la mujer que le va a resolver su vida. Un hombre que no provee para su familia es peor que un qué, que un impío, dice la Biblia. Porque no hay que ser cristiano para ser responsable y para ser proveedor. Pero la tendencia que vemos en el mundo es que cada vez más las mujeres están asumiendo la carga y la responsabilidad y presentando modelos inadecuados de lo que es la masculinidad. Por eso es que vemos que la conducta homosexual no se nace como quieren decirnos, como quieren enseñarnos. Es una conducta aprendida y reforzada por los malos modelos de masculinidad y de falta de madurez en los hombres, como nosotros vemos con cierta constancia. Quiere decir que nosotros como hombres vamos a proveer abundantemente para nuestra familia, no importando las circunstancias. Conozco hombres que dicen, no, es que si yo no consigo tal trabajo, porque mi preparación es esta. Mire, usted tiene que conseguir lo que sea para proveer para su familia de una manera digna. No importa que usted sea un físico nuclear. Bueno, aquí no hay hombre biónico, entonces póngase a hacer cualquier cosa para proveer para su familia. Porque hay muchos que están esperando que le llegue el trabajo que ellos siempre han soñado. Nosotros tenemos que proveer. Y el trabajo no lo puso Dios como castigo, como dice una canción popular. Antes de la caída, Adán trabajaba. Y hay que trabajar duro. Y el alma de los diligentes, dice la Biblia, será prosperada. Cuando vemos muchas personas de éxito que están en una buena posición económica, nosotros lo admiramos, pero no hemos visto todo lo que esa persona hizo para llegar ahí con el respaldo de Dios. No es donde está, es todo lo que hizo para llegar ahí. Por eso es, y otra vez reciclo el pensamiento, el éxito económico no es un lugar, es un camino. Y le añado lo siguiente, el tren del éxito económico no hace parada, hay que montarse en él en movimiento. Y el que esté esperando que el tren se pare, no va a proveer ni para él ni para su familia. Entonces, un hombre maduro provee para su familia. ¿Sabe qué decía John Wesley? Gana todo lo que pueda, trabajando duro. Gana todo lo que pueda. Ahorra todo lo que pueda y comparte todo lo que pueda. Un hombre maduro va a proveer, pero no va a proveer no solamente para sí mismo, va a proveer para él ahorrar y va a proveer para él compartir. Ahí no dijeron amén, ¿verdad que no? Pero hay que compartir. Y al que Dios más le ha dado, más Dios le va a demandar. Y con lo que comparte, entonces sea modesto. Spurgeon y su esposa Susana vendían huevos. Quizás algunos no saben esto de Spurgeon, pero ellos vendían huevos. Y recibían muchísimas críticas porque ellos no le fiaban un huevo a nadie. Todo el que quería un huevo era contraentrega. Deme el dinero, tenga su huevo. Pero que mire que si me puede fiar, que yo se lo pago. No, estos huevos no se fían. Porque él decía que huevos fritos no se pagan. Entonces, realmente,
se generó algunas críticas por eso, pero después que él murió, se supo la verdad. Las ganancias de todos esos huevos era para ser repartida en las viudas de la iglesia y de la comunidad. Y fueron tan modestos que ni siquiera estando vivos se defendieron para que todo eso fuera para la gloria de Cristo. Para que los elogios vinieran cuando ellos estaban muertos. Extraordinario. Quiere decir que nosotros no solamente como hombres maduros vamos a trabajar duro para proveer para los nuestros, sino también para los demás. Y en último, un hombre maduro ejerce protección sacrificial. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, que se entregó por ella. Y esto de los sacrificios por nuestras esposas, por el prójimo, es algo que tenemos que hacerlo siempre. Aún en los pequeños detalles. Y ya estoy terminando y termino diciendo que a veces un viernes por la noche, por ejemplo, yo vengo de mi grupo pequeño, llego a mi casa, nuestras hijas están durmiendo y es como el momento de, al fin solos. Vamos a hablar, vamos a ver una peliculita, vamos a oír música. Y en eso yo me paro y voy a prepararme un sanguchito. Y le digo a ella, ¿tú quieres? Me dice, no, tú me das del tuyo. Y digo, no, espérate. Yo te estoy diciendo que yo te preparo uno. No, yo no quiero, tú me das del tuyo. No, porque es que el mío yo lo voy a preparar en un tamaño estándar que encaja en un hueco que yo tengo ahora mismo aquí. Y ella me dice, pues yo no quiero. Y yo preparo, midiendo bien nanométricamente dónde va a caer. Y cuando yo vengo, ella comienza y me dice, está bueno. Es un detalle, pero si yo amo a mi esposa, le voy a decir, toma mi amor, aunque una lágrima se deslice solitariamente por mi mejilla. Vivimos para ella, para sacrificarnos. Mi bienestar está en que mi familia esté mejor que yo. Mi bienestar como pastor es que mi iglesia esté mejor que yo. Mi bienestar es ese. Mi bienestar está en que los que me rodean, y yo te lo digo con toda sinceridad, mi bienestar está en que los que me rodean estén mejor que yo. De verdad se lo digo. No se lo digo como una pose. Por eso, la envidia no creo que tiene mucha cabida en mí. Yo me deleito en el progreso de los demás. Lo que trato es que los demás me amen para que de ese progreso me salpique algo a mí. Pero lo cierto es que un hombre maduro va a proteger sacrificialmente y va a blindar su familia, sus amigos, como hombre de Dios. Y eso a veces nos va a granjear el rechazo de los demás, porque a veces queremos ayudar y los demás como que se resisten. Pero tenemos que proteger en tres áreas. Tenemos que proteger espiritualmente, por eso tenemos que ser hombres de la palabra. Tenemos que proteger físicamente de cualquier zona de peligro. Nosotros tenemos que ser salvaguardadores de esto. Conozco un caso de una pareja donde ella tiene 6 pies y 2 pulgadas. Y él tiene 5 pies y 5 pulgadas. Viviendo en un tercer piso. Esta mujer embarazada se puso mala. Y este pobre hombre, enfrentado a ese problema tan serio. Eso era un problema grande, sí. Eso era un problema grande. Y este hombre, pues, ante esta situación, sabiendo que él está para proteger a su familia, llamó al 911 y vinieron y no hubo ningún tipo de problema. Debemos proteger a nuestra familia, de la manera que sea. Gracias a Dios que está el 911 porque una grúa es más difícil, pero realmente, mis hermanos, el camino de la madurez nunca termina.
cómo nosotros podemos ayudarnos para ser hombres maduros? Primero tenemos que estar en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que no tenga a Cristo puede tener algunas características morales alabables, pero solamente estará en el camino de la madurez cuando tenga a Cristo. Y si aquí hay alguien que no tiene a Cristo, venga a Jesucristo y Cristo le va a poner en el camino de la madurez. Un hombre será maduro cuando tenga un tiempo de oración. Que yo tengo tantas cosas y tanta debilidad en la que caigo. ¿Tú tienes tiempo de oración? ¿Tienes tiempo de la lectura de la palabra? No, pues comienza por ahí. Ok, pastor, sí, yo voy a comenzar leyendo 2 horas diarias. No, no lea 2 horas diarias. Lee 10 minutos diarios. Lee la palabra de Dios. Ora. Bueno, que no me gusta orar ni me gusta leer. Pues entonces tienes un gran problema porque no vamos a conocer a Dios ni vamos a crecer en nuestra relación con Él hasta que no tengamos una vida de oración. Búscate a alguien que te acompañe, que alguien que tú puedas hablar tu vida. Hay un proverbio africano que dice, si vas cerca, te puedes ir solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Yo tengo mis colaboradores con los cuales hablo cualquier cosa sin tapujos. Estoy bajo supervisión pastoral. Tengo auditores internos, que son ellos, y tengo auditores externos. Y mi esposa sabe muy bien que si las cosas salen mal entre ella y yo, ella sabe cuál es el botón del pánico que tiene que tocar para que vengan personas e intervengan. Y le digo a ella, si estamos en alguna crisis, se lo digo, un viernes por la noche, después que le di el pedazo de sándwich. Mi amor, si en algún momento, y se lo recuerdo constantemente, hay alguna situación entre nosotros dos y tú me ves sospechoso de lo que sea, busca ayuda. Y si yo te digo en ese momento de crisis, cuidado si llama a alguien más, por favor no me haga caso, llámalo. Porque una atención a tiempo puede rescatar toda una vida y librarla del dolor. Así que hermanos, damos gracias al Señor porque no estamos solos, lo tenemos a Él y su palabra como guía y también los instrumentos humanos que Dios usa. Un hombre maduro ejerce liderazgo espiritual. Un hombre maduro ejerce jefatura responsable. Un hombre maduro protege a su familia y un hombre maduro provee para él. Que el Señor nos bendiga. Oremos.